Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan aquí en el estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor de las bienvenidas a esta nueva semana en el tema desarrollando el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo varias cosas por considerar y en primer lugar agradecer a todos ustedes, mis amados hermanos, por el interés y el desarrollo extraordinario de las tareas. Los materiales que ustedes me han enviado, carteleras, fotografías, todo el material que ustedes me han enviado, más las respuestas, por supuesto, nos muestra que el estudio bíblico devocional ha logrado impactar sus corazones en el deseo y en el amor de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien. Para los hermanos que nos acompañan en radiogénesis.tv y en Vivo para Cristo, bendiciones para todos. Nuevamente, muchísimas gracias. Vamos a estar haciendo un pequeño recuento del libro de Éxodo en el capítulo 12, aunque el capítulo 12 trae como título La Pascua, Pesá, Passover, y leímos los detalles importantes, la importancia del cordero, la importancia de regar la sangre o esparcir la sangre en los dinteles de las puertas, porque evidentemente veníamos al cumplimiento de la última de las plagas, la plaga número 10, la muerte de los primogénitos. En este caso, Dios obra directamente. Solamente quiero que recordemos algunos pequeños detalles para continuar ya con nuestro tema. Dice en el verso 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Y en este texto que estoy tomando de Éxodo, en el capítulo 12 y en el verso 36, nos daremos cuenta que se está cumpliendo una palabra profética que ya había sido entregada a Abraham. Recordemos cuando Dios le dijo a Abraham que el pueblo que viviría como extranjero en una tierra totalmente ajena, serían allí esclavizados, pero que finalmente saldrían con riqueza, y aquí esa palabra se está cumpliendo. Muy bien, ahora vamos a estar en el capítulo 12 y observen por favor el texto del verso 24. Cuando nos habla de la Pascua, nos dice: guardaréis esto por estatuto perpetuo. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y el verso 26, quiero resaltar este texto. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es esto? ¿Qué es este rito? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, Passover, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Quiero ahora que me acompañe al verso 31. Estoy resumiendo básicamente lo que estamos, repito, cerrando en el capítulo 12, para que nos adentremos al tema de esta semana, cuál es la salida del pueblo de Israel de las tierras de Egipto y de la esclavitud. Pero quiero mencionar algunos textos para hacer el cierre sobre este aspecto. El tema de Pesá, por supuesto, o de Pascua, lo veremos un poco más adelante cuando entremos propiamente a la celebración de esta fiesta solemne de Pesá, y allí entraremos a los detalles, a hablar de los que es el mesá o el pan con levadura, el pan sin levadura, etc. Verso 31. E hizo llamar a Moisés, a Aarón de noche, y les dijo, aquí el faraón hace llamar a Moisés y a Aarón y les dice: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, serví a Jehová como lo habéis dicho. Verso 32, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Qué interesante. Por favor, subraye esta palabra del verso 32, esta frase. Faraón dice: pueden irse, llévense todo, sus animales, sus ovejas, sus vacas, todo, pero también bendíganme a mí. Y los egipcios, atención al verso 33, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra. Observen que en el fondo de este texto, o en el trasfondo de este texto, realmente ni siquiera es que el pueblo de Israel haya salido de una manera tan voluntaria como nosotros quisiéramos tomarlo. Veamos cómo aquí el texto dice, dándose prisa. ¿Quiénes? Los egipcios,
a echarlos de la tierra, porque decía, todos somos muertos. Este texto en el verso 39 lo repite, veámoslo, y dice en el verso 39, en el capítulo 12, y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. Al echar afuera al pueblo de Israel, ¿quién? Los egipcios. Los echaron fuera, les dijeron no más, salgan, váyanse, no los queremos más en esta tierra, llévense todo lo que quieran, aquí está, es suyo, pero por favor salgan de esta tierra porque no queremos más mortandad y vayan ustedes y adoren a su Dios. Quería que mencionáramos este punto porque me parece realmente muy interesante y repito, en el verso 24 quiero resaltar cuán importante es: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos por siempre. De tal manera que cuando celebramos el tiempo de Pesá es muy importante, entre los diferentes aspectos que debemos considerar, la importancia de recordar a nuestros hijos, es decir, a las generaciones, recordar cuán importante fue este tiempo de las plagas de Egipto. Pareciera ser que esto de las plagas de Egipto lo mencionamos como algo muy pasajero, como algo muy rápido, pero realmente el Dios se tomó todo el tiempo de preparar 10 plagas en Egipto, 10 plagas que combatían directamente a 10 ídolos, a 10 ídolos de Egipto, hasta que se podía establecer que aquí hay un solo Dios, único y verdadero, el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Muy bien, en este orden de ideas vamos a nuestro tema de semana y vamos a partir del verso 37 en el capítulo 12. Verso 37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Esta palabra aquí, o este nombre, Sucot, por favor subráyelo y voy a dejarlo para empezar con esta tarea. Aquí nos menciona la palabra Sucot. Por favor recuérdeme, ya lo vimos en un estudio anterior en Bereshit, ¿qué sucedió en Sucot? Muy importante, ¿una pista? ¿Quieren una pista? Bueno, una pista. Jacob, particularmente, ¿qué sucedió con Jacob en Sucot? Que es la primera vez que se nos menciona esta ciudad, Sucot. Tarea: ¿qué sucedió en Sucot? ¿Por qué ahora nos menciona nuevamente que cuando parten los hijos de Israel después de los años de esclavitud? Y a propósito de los años de esclavitud, recordarles también que se cumplieron los 430 años de la esclavitud, tomando como fecha de partida el tiempo en el que Dios habló con Abraham y le profetizó o le declaró esta palabra diciéndole que este pueblo pasaría por todo este proceso, tal cual así Dios lo dijo, tal cual así se ha cumplido. Entonces, partiendo de ese presupuesto, tenemos 430 años. Los últimos 210 años los vimos después de Jacob y realmente recordemos que ellos pasaron 100 años después de que José murió y finalmente en el trabajo propio de la esclavitud, de la condición de esclavos, realmente el pueblo de Israel permaneció aproximadamente 87 años. Ahora bien, vuelvo al punto verso 37. Parten los hijos de Israel de Ramesés. Recuerden que Ramesés era una de las 2 ciudades en Gosén en las que el pueblo de Israel trabajaba como esclavo para Faraón. Habían 2 ciudades, Ramesés y Pitón, ya lo mencionamos en un estudio anterior. ¿Y salieron cuántos? Como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Esto es muy importante porque recordemos que los hebreos se multiplicaban en gran manera. Dicen los sabios que en los partos de las mujeres hebreas habían partos en el que ellos tenían hasta 6 niños o más incluso. Es decir, que aquí nos está mencionando de 600,000 hombres. A esto sumémosle sus respectivas esposas y a eso sumémosle si hay promedio de 2 o 3 o 5 o más hijos por familia. Entonces allí es donde vamos a entender que el número de quienes salieron de Egipto era un número extraordinariamente grande. Dice el verso 38, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado.
y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. Y es muy importante, esta generación que sale, estos niños que salen hoy de este tiempo de la esclavitud, pues van a enfrentarse ahora a otra historia, van a enfrentarse al desierto, van a enfrentarse a la persecución, van a empezar también a ver el proceso de cambio en su generación. Por lo tanto, usted recordará el libro de Deuteronomio en el capítulo 6 y en el verso 6 puntualmente dice la palabra. Deuteronomio capítulo 6, verso 6, ya lo estudiaremos cuando nos corresponda este libro particularmente, pero debemos mencionarlo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es lo que conocemos como el Shema. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Esta historia que estamos viendo hoy se hace necesario que nuestros hijos las conozcan al pie de la letra. Cada una de las plagas que hemos mencionado no fueron, repito, ocurridas simplemente por casualidad, sino que cada una de ellas tiene una tipología extraordinariamente importante para nuestra vida en ese tiempo y por supuesto en nuestro tiempo presente. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales frente a tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las escribirás en los postes de tu casa. Alguien hoy puede recibir esta palabra en su corazón. ¿Qué hay en la casa donde tú habitas que decora el ambiente de tu casa? A lo mejor algún cuadro muy importante de un pintor muy reconocido, a lo mejor una imagen de un paisaje muy bonito, de alguna tierra, de esas tierras preciosas de nuestra amada patria, Centro, Suramérica, de otras naciones, etc. Pero ¿qué tal si la decoración en tu casa lo hacemos como dice este texto en Deuteronomio capítulo 6, verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas? Y lo digo por testimonio, particularmente en nuestra casa y bueno, y en gran mayoría de los hermanos en la congregación, en sus casas, cada lugar, cada habitación, cada puerta de entrada, cada recinto, cocina, sala, comedor, sitio de estudio, de televisión, cada una tiene una tabla decorativa, mañana se las voy a presentar, con el nombre, un nombre que represente un texto bíblico, una palabra. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que cada vez que vemos una de estas tablillas, como lo indica la palabra, y las escribirás en los postes de tu casa. Recordemos, en nuestra casa tenemos el aposento alto, tenemos el altar familiar, cada uno de estos lugares, el sitio de tabernáculo, aquí el mismo estudio de televisión, el mismo estudio de grabación tiene esa tabla que indica que estos son lugares que han sido determinados, si me permiten usar la expresión, marcados para recordar la grandeza que Dios ha hecho al sacar a ese pueblo, al sacarnos a nosotros de esta esclavitud a la que el mundo nos había tenido o nos había establecido. Y observen que en el verso 33 y en el verso 31, quiero que subraye y permítanme que lo repita nuevamente, y dice, y fueron echados, verso 33, y los echaron de la tierra, porque así Dios lo dijo. Llegará un punto, dijo el Señor a Moisés, cuando lleguemos a esta plaga de los primogénitos o a la muerte de los primogénitos, el pueblo de Egipto y el rey no solamente les dirá que salgan, sino que los echará de la tierra. Y esta palabra se está cumpliendo. Así es que el Shema de Deuteronomio 6 nos indica cuán importante es siempre repetir a nuestros hijos este acontecimiento sobrenatural que Dios permitió utilizando al pueblo de Egipto, utilizando al mismo pueblo hebreo para que se cumpliese la palabra que él ya había determinado que así sucedería. Por lo tanto, cuando hablamos de esta plaga, del tiempo de las plagas, y voy a cerrarlas mencionándolas cada una de ellas, la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos, todas ellas tenían como propósito mostrarle a este pueblo idólatra que se consideraba la máxima potencia en el mundo conocido hasta ese entonces, que hay un Dios, nuestro amado Dios,
Yeshua HaMashiach, el Dios Todopoderoso, Hashem, que es el Todopoderoso único y que no hay otro Dios en la tierra de ninguna clase que pueda ser siquiera igualado o comparado con nuestro Padre eterno. En ese proceso, mis amados hermanos, nos damos cuenta entonces cómo ahora sale el pueblo de Israel, y a partir del verso 29 dice, y aconteció, bueno, esto ya lo vimos, estamos hablando del tiempo de Pesá. En el capítulo 37 nos narra toda la historia y dice, y Jehová, verso 43, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Esto lo veremos, repito, en adelante cuando entremos propiamente al tiempo de Pesá. Vamos a ir al capítulo 13. Habló Jehová a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día. Por favor, subraye esta frase, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por favor, subraye la expresión mano fuerte, porque esta expresión mano fuerte la vamos a ver también en el verso 14. Veámoslo inmediatamente. Estoy en el capítulo 13 leyendo el verso 3. Dice, salimos de esta casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado con mano fuerte. Observen la expresión mano fuerte. En el verso 14 también nos repite la expresión y nos dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Esta expresión aquí, mano fuerte, por supuesto que tiene un gran sentido, porque evidentemente no todo el pueblo hebreo estaba ansioso o anhelando el salir de Egipto. Recordemos que en los textos anteriores, cuando vamos a celebrar el tiempo de la Pascua, que esto lo vimos en el capítulo 12, observen qué dice la palabra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, atención, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Verso 3. Habla a toda la congregación, a toda la congregación. Yahweh espera que todo el pueblo de Israel, que todos los hebreos escuchen esta ordenanza, escuchen esta palabra de Dios y sean sometidos a ella. Atención con esta palabra que estoy usando, parece un poco fuerte, sometidos. Sometidos es cuando una persona tiene autoridad y doblega a otra, la somete. Entonces aquí Dios somete a Faraón, Dios somete a Faraón y a todo Egipto, pero también a su vez con mano fuerte Dios somete al pueblo hebreo. Y repito, a toda la congregación del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque, repito, tal vez muchos de ellos en el fondo de su corazón se habían o asimilado o estaban formando parte del proceso de la idolatría. Y tal vez igual muchos de ellos no tenían aún siquiera la intención de salir. De tal manera que Dios con mano fuerte los somete a todos y hay una ordenanza. Van a salir porque van a salir de la comodidad del mundo. Bueno, aunque aquí la palabra comodidad suene un poco fuerte, pero van a salir de su condición de ladrilleros, de su mentalidad de esclavos, de su pensamiento de miseria, y van a salir a un tiempo de libertad y van a vivir en un propósito para el cual yo los he llamado y pasarán a un lugar donde fluye leche y miel y empezará una nueva historia en la generación del pueblo de Israel. Dice entonces, vosotros salís hoy en el mes de Abit. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, por favor, subraye esta expresión en el verso 5, capítulo 13, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura
y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo su territorio. Aquí la levadura tipificando toda contaminación, porque una masa, dice, por pequeña que sea la levadura, puede leudar toda la masa. De tal manera que ahora el Señor espera que tengamos un tiempo de completa limpieza, salimos de ese tiempo de esclavitud, pasamos a un desierto y en este desierto, por supuesto, muchas cosas también van a ocurrir. Se hace necesario que en el desierto venga un tiempo de purificación, venga un tiempo de redención, venga un tiempo de liberación, venga un tiempo, y yo lo repito con tanta frecuencia, en el que Dios va a cambiar nuestra manera de pensar para que de igual forma cambie nuestra manera de vivir. Por favor, escríbalo. Cambia tu manera de pensar para que de igual manera cambie tu manera de vivir. Toda esta historia que estamos viendo hasta el momento, evidentemente es nuestro presente hoy. Nuestro presente está pasando exactamente por la misma circunstancia. Es necesario que el mundo, es necesario que Egipto nos saque, nos desaloje, la palabra que utilizamos, ¿cuál fue? Puntualmente dice, nos eche de la tierra. El pueblo hebreo fue echado de la tierra de Egipto. Repito, ni siquiera es que hayan salido de manera tan voluntaria, fueron echados de la tierra de Egipto. Y esto tipológicamente en nuestra vida hoy, en nuestro diario vivir hoy, representa que el mundo nos echa de la condición de mundo, de la condición de pecado. El mundo nos arroja, nos retira para que entremos a un tiempo de kadosh, a un tiempo de santidad, a un tiempo de responsabilidad, a un tiempo de compromiso, a un tiempo de entrega, a un tiempo de permanencia, a un tiempo en el que visitaremos o recibiremos una tierra prometida en la que fluye leche y miel. ¿Qué representa? ¿Qué tipifica aquí leche y miel? Tipifica la palabra que vamos a consumir, la palabra que nos va a alimentar, la palabra que nos va a dar vida, la palabra que tiene un sabor a miel, porque la palabra es dulce. Esta palabra es dulce, tan dulce. Me gusta la expresión que tiene el libro de los Hebreos, si me acompaña un momento y vamos a estar cerrando en este punto. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12, ¿qué dice este texto? Un texto que repito también con mucha frecuencia. Léalo conmigo, por favor. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Léalo conmigo. Una palabra que espero que usted subraye, marque y la tenga grabada en su corazón. Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos, porque muchas veces tenemos tan muy buenos pensamientos, tan muy buenas intenciones, que no se nos quedan más que las buenas intenciones, pero nuestro corazón no nos permite avanzar para que esas buenas intenciones se complementen con unas buenas acciones. Por lo tanto, la palabra, lo que el Señor nos dice ahora, los llevaré al lugar donde fluye leche y miel. Esa palabra es la palabra que fluye, es la palabra que viene a nosotros para que la discernamos y para que esta palabra, que aunque es una palabra, como dice Hebreos, repito, 4:12, que es viva, que es eficaz, que penetra, que dice que parte el alma. En el alma, recuerden que en el alma tenemos ¿qué? Emociones, sentimientos. No te puedes mover ni manejar tu vida por emociones o por sentimientos, porque cuando nuestro vivir diario se convierte en algo almático, amistades almáticas o relaciones almáticas, es decir, relaciones o amistades emocionales, sentimentales, sufrimos extremadamente, sufrimos golpe tras golpe. Por lo tanto, esta palabra nos discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, allí la palabra se vuelve dulce como la miel y la podremos recibir con todo nuestro amor, entendiendo que aunque pasemos por dificultades, por pruebas o por cualquier adversidad, siempre Dios tiene buena, perfecta y agradable voluntad. Y para quienes estamos en este proceso de la palabra, todas las cosas siempre nos ayudan a bien.
¿Por qué la palabra entonces es dulce? Porque aunque pasemos por tantas circunstancias y aunque pasemos por tantas adversidades, la palabra siempre vendrá como un refresco, siempre vendrá como un aliciente, repito, que nos permitirá vivir una vida conforme al propósito de Dios. Y vamos a cerrar en este texto. Y endureciese el faraón para no dejarnos ir. Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. ¿De quién? De mis hijos, de Israel. Recordemos que Israel es el primogénito de los que han de venir, las naciones. Por lo tanto, esta semana vamos a dedicar nuestro estudio a entrar en detalle qué pasó después de la salida del pueblo hebreo de Egipto, ese transcurrir. Recuerden que teníamos una tarea a 3 días de camino, porque ahora a 3 días de camino tendremos resurrección. A 3 días de camino tendremos el paso de salir de Egipto para entrar a la tierra prometida. A 3 días de camino tenemos el tiempo de redención. A 3 días de camino estaremos saliendo de nuestra vieja manera de vivir y empezando una nueva vida en un lugar donde fluye leche y miel. A 3 días de camino es un tiempo del nuevo nacimiento. A 3 días de camino es el tiempo de cumplirse la palabra profética que Dios había entregado a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien por la tarea, ustedes contestaron todo esto en detalle, así es que muchísimas gracias. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta introducción de lo que va a significar los israelitas, el pueblo hebreo, salen de Egipto. Salen de Egipto y ahora veremos cuál es su actitud. ¿Qué va a pasar en el proceso? Recordemos que muchos de ellos incluso llegaron al momento de querer regresar. Veremos esto en detalle en el transcurso de esta semana. Shalom, mis amados, bendiciones, un muy buen día. Gracias por compartir el video, gracias por sus mensajes. Y para quienes no han visto los videos anteriores y me solicitan que los revisemos, en YouTube, Radio Génesis 128, allí en YouTube, allí están disponibles todos los videos. Por supuesto, allí pueden accesarlos. Bendiciones, muchísimas gracias.